Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a hablar sobre parsplanitis. Básicamente, ¿qué es la parsplanitis? La parsplanitis es un tipo de uveitis intermedia. Entonces deberíamos definir primero qué es una uveitis intermedia. Una uveitis intermedia es aquella inflamación intraocular que ocurre predominantemente a nivel del vítreo, fundamentalmente vítreo, retina periférica. Ahora, cuando hablamos de parsplanitis, hablamos de un subtipo de uveitis intermedia, en donde fundamentalmente hay dos signos cardinales que podemos observar aquí. Por un lado, la bola de nieve, estos acúmulos de células inflamatorias mononucleares que están flotando en el vítreo, fundamentalmente en la parte inferior por acción de la gravedad, y los bancos de nieve, que son estos exudados fibrocelulares que se encuentran a nivel de la pars plana. Estos son los dos signos cardinales que acompañan a esta forma de uveitis intermedia. Pero para poder llamar a la parsplanitis como tal, se deben descartar todas aquellas etiologías conocidas que son capaces de causar este cuadro. Entonces, la parsplanitis básicamente es un tipo de uveitis intermedia caracterizado por la presencia de bolas de nieve, bancos de nieve y cuyo origen es idiopático. Básicamente es una forma de uveitis infrecuente. Uno puede revisar en cuanto a la incidencia de casos en la población según estudios epidemiológicos hechos en América del Norte, y uno encuentra que van de 1.5 a 2 casos nuevos por cada 100.000 personas año. Y que en realidad, como podemos ver dentro de la proporción del espectro de las uveitis en los diferentes centros, va desde apenas un poquito más del 1% hasta el 25%. O sea, no representa una fracción predominante de las uveitis. Si en cambio, también hay que tener en cuenta de que dentro de las uveitis no infecciosas pediátricas representa la segunda forma de frecuencia después de la uveitis anterior crónica asociada a artritis idiopática juvenil. Y eso es importante tener en cuenta. Es un cuadro eminentemente bilateral. Hay algunos que se pueden manifestar en forma unilateral, pero mayormente el compromiso es bilateral. Y si bien en los niños predomina el sexo masculino, esto cambia un poco en los adultos jóvenes. Así que allí, por ejemplo, hay más predominio femenino. En términos generales, no hay predilección por los diferentes grupos raciales. En general, es una patología que tiene un comportamiento benigno con un buen pronóstico. Hay un porcentaje limitado que solo requiere observarse, que tiene un curso muy leve y que mayormente no tiene una evolución a daño o a complicaciones. Eso ronda alrededor del 10% de los casos, pero puede en algunas series alcanzar hasta el tercio. Puede suceder, en cambio, que a lo mejor tenga un curso algo más activo y que requiere entonces algún tipo de intervención, que básicamente son aquellos cursos prolongados con exacerbación, que son la gran mayoría. Y hay un curso aún mucho más agresivo aún, en donde el comportamiento es también progresivo. La agudeza visual, como dijimos, es un pronóstico visual, realmente un buen pronóstico visual de esta enfermedad, y el promedio ronda entre los 20 y 40 y los 20 y 30 de agudeza visual. Y en general, como podemos ver en términos generales en los pacientes pediátricos, se da mayor cantidad de complicaciones y por lo tanto tiene un pronóstico algo más reservado, sobre todo porque los pacientes llegan en estadios más tardíos. Sin embargo, a pesar de tener realmente un buen pronóstico visual, hay un 70% de complicaciones que puede llevar a la pérdida de la función visual. En general,
hay un porcentaje menor de pérdida visual permanente que ronda alrededor del 12% de los casos. Y bueno, como pudimos ver, en general la patología tiene una buena evolución y si es tratada tempranamente, tiene una alta chance de entrar en remisión. Esto se ha visto en un estudio retrospectivo de cohortes realizado por los grandes centros de los Estados Unidos, parte de los estudios SITE, y que ha mostrado que tratando a estos pacientes tempranamente, manejándolo dentro de los 12 primeros meses, se obtiene una 4 veces más posibilidades de obtener remisión prolongada. En general, dentro de los signos que podemos encontrar, hay que recordar que puede haber una inflamación leve en el segmento anterior, y por lo tanto, como hay una inflamación leve y prolongada, puede haber desarrollo de queratopatía en banda, como podemos ver aquí. Más raramente en aquellos pacientes con cuadros más tardíos o más agresivos pueden haber sinequias posteriores también. Y en el segmento posterior, bueno, lo que va a caracterizar es la presencia, como dijimos, de vitreitis, más la presencia de bolas de nieve y bancos de nieve. Las palsplanitis se asocian a vasculitis retinal a predominio venoso sobre todo, y hay también una difusión de líquido, es decir, un edema retinal a punto de partida de la red capilar. Y eso se puede evidenciar bien en la angiografía con fluoresceína de estos pacientes, donde podemos observar con buen detalle muchos de ellos de un patrón en el lecho, como podemos ver aquí. Vemos perfectamente el patrón en el lecho que caracteriza a esta entidad en la angiografía, y también puede acompañarse de vasculitis de los grandes vasos con difusión paravascular de colorante, edema macular y papilitis. El edema macular es un acompañante frecuente de esta entidad, está presente en el 60% de los casos. Aquí vemos la angiografía que nos muestra este patrón petaloideo, producto de la acumulación del colorante en los espacios quísticos generados en la capa de gente que rodea al área alveolar. Y vemos aquí en los CT justamente esta manifestación, donde se pueden ver estos quistes a nivel de la plexiforme externa y a nivel de la nuclearidad. Producto de la inflamación persistente y también del edema macular, hay un estímulo para el desarrollo de membranas epiretinales, se ocurre más o menos en el 15% de estos pacientes. Las membranas epiretinales se adhieren a la superficie interna de la retina y al contraerse traccionan de la misma, deformándola y al mismo tiempo rectificando el perfil foveolar, como podemos observar en estas imágenes. Otras complicaciones frecuentes: el desarrollo de cataratas en el contexto de un proceso inflamatorio crónico se da con cierta frecuencia en estos pacientes en el largo tiempo de evolución. Es mucho más raro el desarrollo de glaucoma, teniendo en cuenta justamente que el compromiso anterior suele ser leve, y entonces apenas un 7% de los pacientes desarrollan glaucoma aproximadamente. En cambio, por la vasculitis retinal y también por la presencia de los bancos de nieve, puede haber desarrollo de neocorrización retinal. Y producto de esta neocorrización retinal puede haber endometrio. Y también producto de los bancos de nieve, se piensa que, dado el fenómeno exudativo que generan, puede llevar a un decolamiento de tablas de la retina periférica, generando una retinosquisis. Y algunos autores consideran que la presencia de retinosquisis es un signo, un aviso de que tal vez el cuadro de la vasculitis es más agresivo y más exudativo. Producto también
la retracción de los bancos de nieve y producto también del hemovito y de la reposición retinal, puede haber desprendimiento de retina traccional. La contracción del banco de nieve puede llevar también a roturas periféricas de la retina y desprendimiento de retina reumatoide. Y en pacientes pediátricos, en donde tengamos opacidades prolongadas del vítreo, por ejemplo, puede llevar al desarrollo de ambliopía por deprivación sensorial. Hay que tener en cuenta que no todas las uveitis intermedias son vascularitis, es decir, son idiopáticas, y no todas las uveitis intermedias en sí mismos son idiopáticas. Hay que considerar primeramente varios diagnósticos antes de considerar que realmente estamos frente a un cuadro de origen desconocido. Hay que descartar causas infecciosas como la tuberculosis, como la sífilis, como la batonerosis. Hay que tener en cuenta también que algunas formas unilaterales pueden ser un diagnóstico diferencial de un granuloma periférico con toxocariasis. Y hay que tener en cuenta también la procedencia, porque pacientes provenientes de la parte norte de Sudamérica o del Caribe pueden tener un HTLV1 que bien puede provocar uveitis intermedia, así como también pacientes provenientes del medio oeste de los Estados Unidos pueden tener una borreliosis, una enfermedad de Lyme, y desarrollar también por ello un cuadro sin hiperplasia. Hay cuadros además puramente inflamatorios, como la sarcoidosis, o un cuadro que es similar al de la sarcoidosis, pero de origen genético, autoinflamatorio, que se llama síndrome de Blau y que ocurre en pacientes pequeños, que pueden dar cuadros de uveitis intermedia. La ciclitis prolongada en un paciente con una uveitis anterior asociada a idiopatía juvenil puede ser un diagnóstico diferencial de una uveitis intermedia. El síndrome de Fuchs, que en realidad hoy se piensa más infeccioso que no infeccioso, sobre todo por la alta asociación con anticuerpos de la rubiola y con la presencia de RNA de la rubiola en algunos pacientes, en donde esto fue estudiado, también puede confundirse con un cuadro de vascularitis. Y para complicar más las cosas, a veces los cuadros de vascularitis pueden tener manifestaciones en el segmento anterior que se parecen a las de un síndrome de Fuchs. La enfermedad debe ser, cuando se manifiesta exclusivamente sobre todo el polo posterior, se manifiesta sobre todo el segmento posterior, puede a veces confundirse con la personalitis, en especial cuando se manifiestan lo que se llaman las perlas vítreas, que son acúmulos de células inflamatorias, en forma también de pelotitas, pero depositadas sobre la superficie de la retina en forma lineal. Hay cuadros de enfermedades inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal o la artritis psoriásica, que pueden asociarse a uveitis intermedia. Claramente, otros cuadros también asociados al HLA-B27 positivo pueden tener uveitis intermedia. Y en los pacientes aniosos hay que considerar la posibilidad también, cuando encontramos un cuadro reciente comienzo de vitreitis persistente, de que a lo mejor no estemos viendo una uveitis, sino un síndrome de enmascaramiento, un linfoma primario vitreoretinal. Aquí vemos algunos ejemplos en fotos. Esto es una toxocariasis, un granuloma periférico. Una de las cosas que nos habla de que esto es un granuloma periférico, más allá de esta masa inflamatoria, es la presencia del pliegue falciforme que acompaña habitualmente al granuloma. Hay que recordar que el granuloma produce una inflamación masiva que compromete coroides, retina y vitro adyacente, y produce una atracción de la retina adyacente generando un pliegue en forma de os, un pliegue falciforme, que es lo que podemos evidenciar aquí. Esto es orientativo a pensar en la etiología de la toxocariasis. En ocasiones, pacientes HLA-27, en especial sobre todo asociados
a manifestaciones de psoriasis o manifestaciones inflamatorias intestinales, pueden acompañarse de uveitis intermedia. Aquí vemos un cuadro que tiene vasculitis, que tiene papilitis y que tiene edema macular. Bilateral, pero a predominio sobre todo el ojo izquierdo. Aquí tenemos un cuadro de una colitis ulcerosa con una uveitis intermedia, con edema macular y papilitis. El síndrome de Fuchs presenta en un 70% de los casos compromiso del vítreo, y podemos tener un vítreo turbio que nos puede hacer pensar en una uveitis intermedia. Hay que tener en cuenta que la presencia de estos precipitados medianos, translúcidos, de distribución difusa, acompañados de una atrofia estromal anterior que produce depigmentación, son elementos orientativos hacia el síndrome de Fuchs. El síndrome de Fuchs es una uveitis predominantemente unilateral. La sarcoidosis también, dentro de sus pleomorfas manifestaciones, puede dar un cuadro similparsplanitis. Vamos a ver también en estos casos la presencia de periferitis, bolas de nieve y en algunos casos hasta vasculitis. La enfermedad de Behçet, como les había comentado previamente, puede dar estas perlas vítreas, estas perlas que en realidad son acúmulos de células inflamatorias que están depositadas en la superficie de la retina, en la parte inferior, en disposición lineal, características de esta enfermedad, y una vez que el vítreo se empieza a aclarar, se pueden evidenciar con mayor apariencia. La sífilis puede dar también cuadros de uveitis intermedia, aunque realmente representa una de sus manifestaciones menos frecuentes. También hay que tener en cuenta que las bolas de nieve es importante diferenciarla de las perlas, de los collares de perlas que se observan en las endospermitis endógenas comunes. Es importante pensar en los antecedentes del paciente. Paciente que haya estado con antibiótico-terapia amplio espectro, paciente que haya tenido una vía por largo tiempo, que haya recibido alimentación parenteral, que haya estado sometido a procedimientos digestivos, que haya tenido algún cáncer también de origen digestivo. Son elementos que nos tienen que hacer pensar en esta posibilidad. Pacientes que abusan de drogas endovenosas, por ejemplo. Entonces, hay que pensar en esta posibilidad en aquellos pacientes que puedan tener, por algún tipo de inmunocompromiso o por alguna de estas situaciones, alguna infección fúngica sistémica que termine impactando en el ojo y generando estos flashballs y en forma o disposiciones collares de perlas. Uno los ve como, perlas unidas entre sí en una disposición lineal flotando en el vidrio. Y esto es un elemento orientativo a pensar en una endoscarditis. Bueno, una vez que llegamos al diagnóstico entonces de una parsplanitis, tendríamos que ver cómo es el manejo de estos casos. En realidad, antes uno pensaba que los pacientes que tenían agudezas visuales por debajo de 20-40 eran en especial los pacientes que debíamos tratar y no aquellos que tuvieran mejor agudeza visual. Hoy en día eso está en tela de discusión. Se sabe además que los pacientes que tienen agudezas visuales por debajo de 20-40, un 20% de ellos, que tienen diagnóstico de uveitis intermedia, nunca recuperan la visión normal. Entonces tal vez haya que ser un poco más agresivo con el tratamiento. ¿Cuándo tratar entonces? Hay que tratar a aquellos pacientes, no importa la agudeza visual, sino básicamente aquellos pacientes que tengan alguna condición, algún signo, alguna lesión que pueda representar una amenaza para la pérdida de la agudeza visual. ¿Y qué es eso? El edema macular,
la presencia de un cristal importante, la presencia de una retinoquisis, la presencia de vasculitis retinal, la presencia de una infiltración severa en la plasmana, es decir, bancos de nieve muy voluminosos, o algunos signos también de complicaciones como la catarata o la presencia de queratopatía. Entonces, la escalera de Kaplan, que era lo que se usaba inicialmente, donde uno primero hacía perioculares de corticoides, después hacía crioterapia, es decir, ablación periférica de los bancos de las retinas adyacentes a los bancos de nieve por crioterapia o por láser, y después eventualmente trataba con corticoides orales e inmunosupresión, y después con vitrectomía. Ya no se acepta más. Hoy en día, en realidad, se ha invertido varios de estos escalones y se le da mucha más importancia a la combinación de corticoides más inmunosupresores inicialmente, porque hoy en día se manejan, hay que recordar que la escalera de Kaplan la diseñó Kaplan justamente en el año 1987 y han pasado ya 35 años y se sabe mucho más sobre los inmunosupresores de lo que se sabía en aquel momento, y entonces justamente por eso hoy en día el manejo con la inmunosupresión es mucho más precoz y sabemos que con eso evitamos muchos problemas en estos pacientes. Entonces, la medicación inmunosupresora debe introducirse de forma precoz. Entonces, la escalera hoy en día, por decirlo así, incluye el uso de corticoides, el uso de terapia inmunosupresora asociada a los corticoides. No podríamos decir que una y otra se ven solas, porque sobre todo en un paciente crónico uno debe considerar la inmunosupresión como una forma de evitar usar de más los corticoides, que son drogas que producen un montón de efectos secundarios a nivel sistémico y a nivel local, ocular, que complican la calidad de vida del paciente y hasta su expectativa de vida. Y la otra es que si esto no nos alcanza en aquellos pacientes en donde se descarte la enfermedad desmielinizante, los inhibidores de TNF-alfa, en especial el adalimumab, son una buena opción, y si esto no alcanza, en especial en aquellos pacientes donde tenemos complicaciones, la utilización de vitrectomía por pars plana es una buena práctica también. Y eventualmente también la ablación periférica retinal tiene algún tipo de evidencia de utilidad en el control a largo plazo de esta enfermedad. ¿Qué hay con respecto, entonces, cuando usamos los corticoides sistémicos? Actualmente en las enfermedades bilaterales, en aquellos cuadros severos, por supuesto, o en aquellos casos unilaterales que no responden a la terapia local, que representa básicamente las inyecciones perioculares de corticoides. En general, lo que vamos a hacer siempre es usar corticoides en alta dosis. Eso significa equivalente a una prednisona de 1 miligramo kilo día o hasta 60 miligramos, equivalentes de prednisona. Y ese tiempo, y esa medicación, ¿por cuánto tiempo? Al menos 2 semanas, pero tal vez hasta 4. Y si esto logra controlar la inflamación, entonces comenzamos un tapering gradual de la medicación. En general, siempre vamos a asociar a esto a la terapia ahorradora de corticoides, es decir, la medicación inmunomoduladora o inmunosupresora. Digamos, dentro de las recomendaciones, si sabemos que vamos a usar corticoides en alta dosis por más de un mes, si el paciente le bajamos los corticoides y llegan a dosis de 10 miligramos y vuelven a reactivar, hasta los 7 miligramos y medio vuelven a reactivar, en realidad son pacientes que tienen una indicación clara de inmunosupresión. Pero en realidad, la verdad es que el objetivo debería ser mantener al paciente controlado, sin inflamación y solo con la medicación inmunomoduladora, prescindiendo en todo lo posible de los corticoides. Y hay que tener en cuenta, entre otras cosas,
que la medicación inmunomoduladora no tiene un efecto rápido. Los corticoides son lo más veloz, lo más eficaz para controlar la inflamación. Pero el problema es que cuando retiramos los corticoides, la inflamación puede volver. De hecho, si usamos los corticoides solos, como aparece en la diapositiva, el 52% vuelve a tener inflamación cuando bajamos los corticoides. Entonces, sabemos que hay que combinarlos con los inmunosupresores, que son medicaciones en donde su efecto es lento. Empezamos a notar el efecto a las 4, a las 8 semanas. O sea, a los 2 meses nos vamos a dar cuenta si al bajar los corticoides el paciente sostiene el control de la inflamación. Y es ahí entonces donde vemos que el inmunosupresor en esa dosis nos está sirviendo. ¿Cuán efectivo es? Bueno, en términos generales se habla de que el ahorro de corticoides, sobre todo con metotrexato, que es la droga de primera elección, ronda alrededor del 70% de los casos. Y hay que tener en cuenta que inclusive su combinación con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa incrementa muchísimo más aún la posibilidad de este control prescindiendo del corticoide. Opa, me pasé muy de largo acá. Vamos hacia atrás. En lo que se refiere al metotrexato, y si nos referimos sobre todo a los estudios SITE, que han estudiado a las diferentes drogas como inmunomoduladoras como monoterapia, podemos ver que alrededor del 70% de los pacientes logran control inflamatorio a los 12 meses y que además logran un ahorro de corticoides, es decir, sostener un control de la inflamación con dosis de equivalentes de prednisona menores o iguales a 10 miligramos. La satioprina también es sumamente útil, estos datos también corresponden a los estudios SITE de la satioprina como monoterapia, logrando un muy buen control de los pacientes con obesidad intermedia. El problema de la satio es que es algo menor tolerada y un 25% de los pacientes deben suspenderla en el año. La ciclosporina, en cambio, en ese aspecto no nos ayuda mucho. La ciclosporina es poco útil en el control de la obesidad intermedia y hoy en día realmente es una opción menos abordada para controlar a los pacientes con obesidad intermedia. Y los agentes alquilantes, dentro de las drogas citotóxicas, son drogas sumamente agresivas, sumamente tóxicas. Son también mucho más efectivas, pero son la ultimísima opción, mucho después inclusive de los agentes biológicos también, porque son drogas sumamente tóxicas con efectos en el código genético persistente. Sí hay que tener en cuenta justamente a los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que nos ayudan muchísimo en estos cuadros de uveitis, en especial habiendo descartado la posibilidad del desarrollo de enfermedades epidizantes. Hay que estudiar primeramente estos pacientes con neuroimágenes, sobre todo un estudio neurológico, es decir, no solamente que pidamos nosotros este estudio, sino que el neurólogo lo estudie el paciente para ver esta posibilidad. Y si realmente está descartada esta chance, entonces sí podemos administrar esta medicación que realmente nos ayuda mucho en el control de la inflamación. Tanto el adalimumab, el cual tenemos hoy en día un nivel de evidencia muy sólido en el control de la uveitis del segmento posterior, como el infliximab, que si bien tiene estudios de menor diseño, tenemos series de casos, sobre todo como las que en su momento presentó Foster, que muestran remisión en más del 80% de los pacientes. Hay otras terapias, como los interferones, que aparentemente podrían llegar a ser útiles también en el control de la uveitis, pero de las cuales, por supuesto, hay menor nivel de evidencia. Sin embargo, el interferón beta, que era una droga que anteriormente se usaba mucho en los pacientes con esclerosis múltiple, mostró ser superior al metotrexato en el control de la uveitis.
¿Y qué hay con respecto a las cirugías? Bueno, en relación a la cirugía podemos decir que también en base a un estudio hecho retrospectivo de cohortes en pacientes del grupo SAI, que nuclea a tal vez los 5 primeros centros, a los 5 más grandes centros de uveitis de los Estados Unidos, revelaron en un estudio que se dedicó sobre todo a estudiar factores predictores de la remisión de la uveitis intermedia, que la vitrectomía realmente confiere una mayor posibilidad de remisión, 2 veces y media por encima de aquellos pacientes que no se las realizan. Pero hay que tener en cuenta que de todos modos no evita las recurrencias y los pacientes pueden igualmente tener recurrencias sin, digamos, reducir ese riesgo pasados los 3 meses de la vitrectomía. O sea que en realidad, si bien logra una remisión prolongada, no es que de alguna manera limita en términos totales la actividad de la misma. Lo que refiere fundamentalmente este estudio es que, en base a lo que ellos encontraron, recomiendan el uso exclusivamente cuando la indicación corresponde al tratamiento de las complicaciones y no para tratar la inflamación en sí. Y con respecto a la ablación periférica, es decir, la utilización de crioterapia o la utilización de láser por detrás de los bancos de nieve, mostró que hay también una mayor incidencia de remisión, pero numérica, no hubo realmente significación estadística que respalde la utilización de la ablación periférica. Sin embargo, hay otros estudios, como los realizados por el grupo de James Folk, que mostró algún beneficio. ¿Cuál es la base racional? Por ejemplo, una de las cosas es la regresión de la neoprotección retinal de la base del vítreo, y otra es que justamente en los bancos de nieve se encuentran las células de endotelio alto, que son la puerta de entrada de los linfocitos activos al interior del compartimento intraocular. Y entonces, la eliminación, el cierre de estos vasos también de alguna manera limitaría la necesidad del uso de corticoides. Y de esa manera estabilizaría la inflamación. En base a esto, bueno, esta serie de casos de pacientes con vasculanitis mostró que la utilización de crío, totalmente realizando 2 líneas de crioterapia sobre y posterior al banco de nieve, reducía la inflamación en el vítreo de manera importante, prácticamente unas 5 veces, y el edema macular también en nivel importante, casi unas 7 veces frente a no realizado. La realización de láser también fue reportada por el grupo de José Pulido, de la Mayo Clinic, mostrando que la utilización de 3 a 4 líneas de láser posteriores al banco de nieve, extendidos 1 hora hacia un lado y hacia el otro de lo que es la extensión del banco de nieve, generaba también una reducción en la vitreitis, la neovascularización de la base del vítreo y también una reducción del edema macular clínicamente. Una revisión sistemática realizada por Jared Davis y Matthias Becker hace ya más de 15 años mostraron que en aquellos grupos de publicaciones donde los pacientes con uveitis intermedia constituían más del 59% de los casos, había una mejoría con la utilización de la vitrectomía, de la agudeza visual en el 65% de los pacientes, con una reducción importante de la proporción de casos con edema macular.
Vamos a mostrar algunos ejemplos, en este caso de un varón de 12 años con una agudeza visual de 4 décimas en su ojo izquierdo y que el ojo derecho estaba normal. La verdad es que este paciente toleraba muy bien las inyecciones subcutâneas, con lo cual se las podíamos hacer en el consultorio sin problemas, y habiéndole hecho una cada 6 meses o al año, la verdad es que lograba buen control y en un momento determinado el cuadro entró en remisión prolongada y no necesitó más que eso, y ya pasaron de eso por lo menos ya unos 6 años y el paciente sigue sin necesidad de realizarse nuevas inyecciones y con un buen control de inflamación en su ojo derecho. El ojo izquierdo nunca se inflama. En contraposición tenemos, por ejemplo, este caso de una niña de 13 años que a los 5 meses del inicio de los síntomas, cuando viene a consultar, y que tiene una disminución de la agudeza visual en ambos ojos. Podemos encontrar que tiene un edema macular membrana retinal en ambos ojos, que tiene además un aumento del espesor de la capa de fibras de retina en ambos ojos, y que cuando lo examinamos realmente tiene una disminución de la agudeza visual marcada, ¿no? Tiene 3 décimas en el ojo derecho y 2 décimas y media en el ojo izquierdo, con muy poquita actividad en el segmento anterior, pero ya desarrollo de cataratas suprasolares posteriores en ambos ojos. Las funciones estaban normales y tenía un haze vítreo de una cruz en ambos ojos, con presencia de bancos de nieve en cuadrantes inferiores en ambos ojos. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos con ella? A ella le dimos corticosteroides, le dimos además metotrexato de entrada, y producto también de la complicación, se le indicó la realización de vitrectomía por pars plana, con pelaje de membrana, y la colocación también de corticoides intravítricos para reducir el tiempo de uso de corticoides orales, más la realización de fotocoagulación periférica con láser intraquirúrgico. Lo que sucedió es que, aún así, el cuadro seguía con algún nivel de inflamación y entonces se le adicionó adalimumab. Podemos ver, tras 12 meses luego de esta estrategia, cómo el edema macular mejoró notoriamente en ambos ojos, aunque hay algún daño de la retina interna generado justamente por todo este proceso inflamatorio vascular, que puede evidenciar sobre todo el lado temporal en ambos ojos, y algún grado de tinción en la angiografía con fluoresceína, producto de los fenómenos de fibrosis que se observan por encima de la superficie retinal, y algún cierto grado de gráfico persistente. Entonces, la verdad es que a veces hay cuadros que son de mejor control, hay cuadros que solo necesitan observarse y hay cuadros que realmente requieren una actitud proactiva para tratar de conservar la visión en estos pacientes. En general, como conclusión, podemos decir que esta es una enfermedad que tiene un buen pronóstico visual. Como dijimos, promedio de la agudeza visual ronda entre 5 y 6 décimas. Pero en algunas circunstancias, sobre todo en cuadros como el último que hemos visto, el tratamiento agresivo y temprano es necesario para preservar la función visual. Y no solamente eso, el hecho de tratar tempranamente a estos pacientes también nos permite tener un riesgo reducido de persistencia del proceso inflamatorio y la posibilidad de que el paciente entre en una remisión prolongada. Sin lugar a dudas, cuando tenemos una inflamación que lo justifica, hay que introducir la terapia inmunosupresora precozmente en lo que es el manejo de esta enfermedad. La vitrectomía indudablemente es útil para controlar a esta enfermedad y producir remisión prolongada, pero hay que tener en cuenta de que todavía el lugar que debe ocupar merece más estudios. Y por tanto, hoy en día su recomendación es cuando tenemos complicaciones en donde la utilidad de la vitrectomía es clara
y que en esas circunstancias además nos ayuda también el control mental. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.